Ahora le toca el turno a la doctora Patricia Colef Osorio. Ella es bióloga de la UNAM, en donde también fue profesora de la carrera de Biología en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y en el Diplomado de Biología Comparada organizado por la Facultad de Ciencias. Ha colaborado con la CONABIO desde 1994 y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Sheffield del Reino Unido. Su investigación está enfocada al manejo de la información sobre biodiversidad, el estudio de los procesos y patrones espaciales de la diversidad biológica, con énfasis en la conservación. Ha participado en más de 50 congresos y talleres nacionales e internacionales. Cuenta con más de 40 publicaciones de artículos, capítulos de libros y libros. Es actualmente la directora de análisis y prioridades de la CONABIO, y entre sus principales funciones están las de definir y proponer las estrategias para recabar, sistematizar y analizar la información sobre biodiversidad en el país, coordinar el secretariado de la obra Capital Natural de México y los análisis de vacíos y omisiones de conservación en México, además de dar seguimiento a los temas de especies invasoras, entre otros programas. Hola, buenas tardes ya, exactamente a las 12, así tomo bien mi tiempo. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Muchas caras conocidas, tal vez algunos de ustedes ya han visto los análisis, pero no voy a poder obviar algunas cosas para los que no han escuchado esta presentación. Yo les voy a hablar, básicamente me voy a detener solo muy brevemente en el contexto general, porque pues ya tuvimos la plática del doctor Sarucán, de Leti Merino, y les voy a decir, esto es básicamente un ejemplo que nos muestra cómo usar los datos que hemos venido recopilando en la CONABIO para tener una visión actualizada y fresca de dónde deben de estar enfocadas las prioridades de conservación del capital natural en México. Voy a terminar con una serie de reflexiones de los retos que estos análisis nos presentan ya para su implementación y algunas cosas que ya estamos haciendo colaborativamente con otras áreas también de la CONABIO y por fuera, para que esto trascienda aún más allá de lo que es definir estas prioridades. Ya nos hablaron que estamos ante un reto importante y esto lo quiero traer la quise dejar con todo propósito porque nos tenemos que poner a pensar en los factores que hay detrás del cambio global que estamos viviendo y los cuales van a seguir creciendo y de muchos de nosotros depende la manera en que se van a seguir comportando. Los factores que están por detrás está que aunque hoy no quisiéramos y estemos bajando el número de hijos por pareja, de aquí al 2050 no se ve que vaya a disminuir la población en el mundo. Y esto va a tener consecuencias muy importantes en el requerimiento de uso de recursos, porque además, cada vez, mientras antes solamente podíamos vivir sustentablemente los recursos del planeta, hoy en día, países como un habitante de Estados Unidos está usando lo que se requerirían 3 planetas. En el mundo estamos en el 1,5 y no se ve que vaya a bajar. Entonces, la forma de consumir recursos y energía está por detrás de todo esto y tenemos un reto muy importante en lo que se ha denominado esta nueva era del antropoceno, ¿verdad? Que está trayendo más extinciones que en el mismo Jurásico. Esta figura se las puse porque esto es algo que está pasando muy por detrás. La tasa a la que perdimos nuestros bosques, nuestras selvas, la cobertura vegetal, está dejando muy pocos remanentes, como ya lo mostraba el doctor Sarucán. Pedacería de los ecosistemas que aún sirven, y nos preguntamos si solamente con mantener lo que aún está en buen estado sería suficiente, prioritario, para decidir que por ahí tendríamos que ir, o bien hacer un análisis con la información que tenemos para saber qué había en esas áreas donde ya hemos perdido prácticamente la cobertura de la vegetación de nuestro país y que sería necesario llevar acciones importantes de restauración. El panorama en México pues es grave, ¿no? Se han perdido muchísimas hectáreas que han sido deforestadas anualmente.
Las cifras son inciertas, como dice el doctor Sarucán, estamos trabajando por tener mejores maneras de medirlo, pero aunque hoy se diga que la tasa de deforestación es mucho más baja, pues tenemos que ser conscientes de lo que pasa es que tenemos menos que tirar, ¿no? Entonces ya está deforestado. Entonces, si no tenemos eso en mente, parece que nos echaríamos muchas porras de qué bien lo estamos haciendo, miren, ya deforestamos cada vez menos, pero no es así. Si bien esto ha tenido un impacto en la biodiversidad, cuando vemos la magnitud de la diversidad que alberga México y decimos, pero mira, si esto es como de 1600, no lo hemos hecho tan mal. Si México es uno de los países megadiversos, en el mundo se conocen 2 millones de especies y México alberga entre el 10 o 12%, eso implica que en México existirían unas 200,000, 220,000, 250,000 especies. Pues haber perdido 127, pues no suena tan mal, ¿no? Pero la realidad no es eso. Poder decretar que una especie está extinta es difícil para empezar en campo, ¿no? La segunda parte es que nos olvidamos que la vida tiene conexiones importantes y que perder una especie puede tener consecuencias de perder en cascada otras especies. Estamos perdiendo esas redes tróficas de las cuales depende la vida. Estos son algunos ejemplos de las especies, yo creo, muy icónicas que hemos perdido. Carpintero imperial, que era el pájaro carpintero más grande de todo el mundo, una belleza de 60 centímetros. La última vez que fue visto fue en los años 50, en el eje neovolcánico. El lobo está costando muchos recursos lograr reintroducirlo. Ojalá este programa se esté impulsando fuertemente, pero se requieren recursos. Pocos grupos realmente han sido evaluadas. Estas listas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza cambian periódicamente y están enfocados a unos solos cuantos grupos. Entonces, además de la deforestación, estamos haciendo una extracción selectiva de muchas especies, particularmente de algunas que nos gustan mucho coleccionar, como las cactáceas. Y también estamos defaunando. Entonces, aunque las especies no están extintas como tal y entonces no se reportan perdidas, hemos perdido poblaciones de muchas especies y esto tiene consecuencias locales muy graves. El problema está en que hemos querido manejar recursos como si fuéramos un país templado y se nos olvida que somos un país tropical, en el mejor sentido de las palabras, porque lo atraviesa, ¿verdad?, el trópico. Y entonces México tiene una diversidad única, y esta la puse solamente para recordarnos esto. A pesar de su tamaño no tan grande, México es el 5º país reconocido, por ejemplo, en riqueza de flora, pero lo que más destaca es que más de la mitad de esa flora, y vean aquí cambian los nombres de países, pero México no, es que si lo perdemos para México, se pierde para el mundo, se pierde para siempre, ¿no? Y tenemos una diversidad realmente asombrosa, una diversidad que le decimos, somos en riqueza de especies, pero somos betadiversos, es decir, mientras que en un país como Noruega se puede hacer un uso de un bosque y se puede cortar 1 hectárea y se sacan toneladas de la misma madera, en México, pues para empezar sacamos unas poquitas de uno, otras poquitas de otra, unas se usan, para unas hay paquetes tecnológicos, para otras no. Somos betadiversos, con tener un poquito de los bosques templados en nuestro sistema de áreas protegidas, los cuales juegan un papel importante, no podemos tener representadas a las distintas especies, porque por los eventos que hubo en el pasado, evolucionaron diferente y cada manchoncito que tenemos en el país tiene especies muy diferentes y eso obviamente nos hace complicado, muy complicado el manejo. Por seguir el ejemplo de los bosques, algunas de las especies que son plantas endémicas, imagínense, ven la mano aquí de este número muy bonito de biodiversitas de este pino que tiene una de las piñas, o la piña más grande de los pinos, que está solamente en esta localidad en Zacatecas, una especie endémica. La mayor amenaza hoy día sigue siendo el cambio de uso de suelo para la pérdida de esas especies. Ahora, si a estas especies le agregamos la extracción, la sobreexplotación ilegal, la introducción de especies invasoras y el cambio climático, que no sabemos todavía actualmente cómo van a responder todas las especies. Este es un ejemplo de un estudio donde analizan 2 salamandras y entonces ven que una va a ganar aparentemente áreas de distribución, habría que ver si se van a conservar
los hábitats donde vive, y otra se va a reducir. Pero la cuestión es que los ecosistemas se conforman también a través de las relaciones que establecen las especies. Entonces, en este sentido, para nosotros era muy importante pues usar esta información para detectar estos sitios prioritarios para la conservación. Sabemos que las áreas protegidas son el instrumento más consolidado para la protección de la diversidad, y estas han incrementado notablemente en México y en el mundo. Estos son más o menos, actualmente tenemos 174 áreas protegidas. Ya nos va a hablar la CONAMP de esto. Más o menos en la parte terrestre y marina los porcentajes, y parecería que hay, estos cálculos están hechos con base en el territorio nacional, más la parte, aparte la zona económica exclusiva de México. Pero pues vamos a tener, no podemos decretar todo el país área protegida, además, por un lado, y por otro sabemos que hay áreas protegidas. Si nosotros dividimos al país, por ejemplo, por pisos altitudinales, y vemos cuánta superficie hay entre los 0 y 200 metros, entre los 200 y los 400, y vemos cuánto está protegida, sacando que en este entonces la media era de 12% mundial, y decimos, no, pues nosotros ya superamos esto, no tenemos que hacer nada más al respecto, pues un poco estaríamos subrepresentando nuestra biodiversidad, porque lo que hemos protegido principalmente son las zonas altas de montaña, donde hay menos gente o donde ha sido oportunístico, más fácil, históricamente porque había paisajes muy bonitos, tienen su relevancia porque son guardianes de importantes servicios ambientales, pero no tenemos representada por mucho, por ser megadiversos además, toda la diversidad del país. A nivel de ecorregiones, si bien podemos pensar que tenemos grandes reservas en las zonas de los desiertos, este es un mapa que no se ve con la claridad que merece, pero déjenme decirles que tenemos identificadas 96 ecorregiones. Las que están en verdes estarían con ese 12% representado, y las que están en rojo en menos del 1%, lo que nos dice es que todavía si quisiéramos tener sistemas de áreas protegidas un poco más representativos de toda la biodiversidad, nos hace falta hacer esfuerzos en varias ecorregiones que no están igualmente representadas. En los últimos 20, casi 30 años, ha surgido una rama de la biología de la conservación, que es la planeación sistemática de la conservación. Es un campo de la biología que requiere, pues un trabajo interdisciplinario para poder identificar sin criterios muy sesgados al corazón, que cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿dónde conservar?, pues uno siente esa tentación de decir el terreno que uno ha estudiado, que conoce mejor, que es muy bonito, que se siente muy atraído por él. Y estas herramientas lo que ponen es una forma basada en los datos de decir, ¿dónde podría yo tener mayor posibilidad, considerando qué tan degradado está el terreno, considerando todos los elementos de la biodiversidad que me interesa conocer? Entonces, tomando como pretexto un compromiso que adquirió México en 2004 de evaluar sus áreas naturales protegidas y fortalecer mejor el sistema de áreas protegidas, la CONAMP, que es la institución a cargo de dar seguimiento al programa de trabajo de áreas protegidas, se acercó a la CONABIO y decidimos hacer un análisis conjunto, ampliado. En ese momento en CONABIO lo que nos mandata el GAP es con muy poca claridad. Decidimos, en el contexto de que estábamos haciendo Capital Natural de México como una evaluación completa, hacer un esfuerzo mucho más amplio, en el cual yo creo que es muy histórico, porque hay muchas publicaciones en la ciencia que hacen los científicos y no invitan a nadie del gobierno a ver cómo se están haciendo estos análisis, o de las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros juntamos un grupo de trabajo que hizo por un lado más fácil y más difícil, ¿verdad? Porque al final, para hacer los análisis en todos los ambientes, se contó con la participación de 260 personas en estos resultados que les voy a mostrar a continuación. Hice algo que no debía. Bueno, ¿qué decidimos hacer? Este grupo decidió, y aquí están algunos de los logos de las instituciones que participaron, identificar esos sitios prioritarios
para la biodiversidad, para ambientes terrestres, darles un tratamiento porque tienen dinámicas muy diferentes los ambientes marinos y los ambientes acuáticos continentales, porque a veces se nos olvida la dependencia que tenemos con ríos, lagos, lagunas, todo lo que está, la biodiversidad que no vemos tan fácil. Y evaluar el sistema actual de áreas protegidas en cuanto a su representatividad de esa biodiversidad, en cuanto a la extensión que tenía actual en ese momento y en cuanto a su efectividad. Está bien documentado en la literatura las limitaciones que hay para llevar a cabo esos análisis. El uso del software pues es difícil, pero no tanto, ¿verdad? Porque lo logramos aprender con un poquito de trabajo. Pero voy a hablar de los 3 puntos que están en verde, ¿no? Entonces, el proceso requiere muchos datos y para eso pues ya teníamos 14, 15 años de la CONABIO recopilando datos. Hay quienes dicen que no es posible, no es ético, no se deben poner metas a la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué un jaguar debe valer más que un pino? ¿O por qué algo no puede? ¿Cuál es el valor que yo le tengo que dar a un elemento de la biodiversidad? ¿O por qué enfocar mis esfuerzos a los bosques mesófilos de montaña en vez de a las matorrales tamaulipeco, ¿no? Pero con un poco de discusión y un poco de trabajo lo logramos poner. No metimos los costos tal cual en términos económicos porque usamos un software que nos permite evaluar los costos en términos de oportunidad. Es decir, que el software me ayude a definir aquellos sitios donde si yo tengo 2 zonas en las cuales puedo conservar una especie o un ecosistema mejor conservado, lo cual me implica no decirle a la población, bueno, pues con permiso usted no tenía derecho a estar aquí, me ayudar a elegir esa zona. Y ver los resultados de la frecuencia para ver qué zonas no serían adecuadas. Sobre los datos, ya les habló el doctor Sarucán, que tenemos muchísimos registros de colecciones nacionales y extranjeras, cerca de 5.1 millones, más de 3,000 capas de acervo cartográfico, imágenes de percepción remota, catálogos de autoridades, en los cuales ha sido clave la participación de los especialistas. Este es el mapa y sin embargo, ya pueden aquí ver ustedes los huecos, ¿no? En lo marino fue prácticamente imposible hacer un análisis de ese tipo porque seguimos teniendo huecos enormes de conocimiento sobre nuestra biodiversidad marina. Y en lo terrestre hay claros sesgos. En este mapa están los puntos de un tamaño tan grande que, por supuesto, no representan los datos que hay en una zona a la escala, ¿no? Y se pueden ver las carreteras. Y lo que menos queríamos era salir con la lista de las carreteras prioritarias para la conservación, ¿verdad? Entonces lo que hicimos, como decía el doctor Sarucán, fue empezar a trabajar con estos modelos que nos permitieran tener las áreas de distribución de las especies con un cierto nivel de confiabilidad. Y esa confiabilidad se la dio la participación de los diversos expertos. Hoy mismo en día estamos refinando esos modelos en la CONABIO. Sabremos que podremos volver a hacer los exámenes, los análisis y ver dónde estuvieron iguales o no los errores, pero la idea es que no podemos esperar a tener todos los datos porque no les voy a mentir, si hiciéramos la lista de a la tasa a la que vamos descubriendo especies y cuándo vamos a tener los datos con la inversión actual que tiene el país para tenerlas, pues podríamos esperar 100 años y en 100 años no va a haber nada. Entonces tenemos que trabajar con los datos que tenemos. Compilamos toda la cartografía digital y a pesar de que la literatura nos dice que no podemos determinar metas, lo hicimos con base en la literatura. Voy a saltar rápidamente esto, dándole valor a las especies endémicas, de distribución restringida, en riesgo, y estos son ejemplos, ¿no? Especies con áreas de distribución muy restringida tuvieron metas más altas que especies con áreas de distribución más amplia. Esto con otras capas de riqueza como las que les mostró el doctor Sarucán, donde se concentran endemismos y los factores de presión, y muchos talleres donde se discutieron los valores de estas capas, se revisó toda la cartografía a fondo, las listas de especies seleccionadas, nos llevaron a proponer estos sitios prioritarios para la conservación. ¿Por qué nos dicen que a veces están áreas inapropiadas? Y aquí les voy a mostrar un ejemplo.
Pues a mí me dicen, el hexágono que me estás mostrando, ¿cómo es posible? Está en la Ciudad de México. Bueno, es un efecto de la escala, este es el hexágono, ¿no? Yo no pretendo que nadie de la Ciudad de México se muera, pero todavía hay zonas, bueno, sí me gustaría, la verdad, pero esto es aquí entre nos. Pero todavía tenemos muchas zonas al sur de la Ciudad de México que tendríamos que defender pues a capa y espada, ¿no? Evitar la expansión ahí, porque tenemos especies realmente gravemente amenazadas, que son las últimas poblaciones tal vez del gorrión serrano, rana del pedregal, que están ahí, y que si no las conservamos aquí, no las vamos a encontrar en ningún otro lugar del país. Entonces, obviamente no pretendemos que la política se haga en todo el hexágono, ¿verdad? Pero eso nos está marcando que ese hexágono tiene algo muy relevante para su conservación. Hemos contestado diversas preguntas que les voy a recomendar a quienes quieran. Este libro está en línea. Si realmente hubiéramos tenido resultados diferentes usando otro software, somos muy puristas científicamente, ¿no? Que si esos grupos funcionan igual, que si esas especies son buenos indicadores, que si es posible predecir si un grupo. En general les puedo decir que sí, diferentes softwares nos producen diferentes resultados, pero entre más nos tardemos en estar definiendo qué software funciona mejor y cuál no, podríamos pensar que entonces lo que pasa es que estos artículos nos indican, y este artículo se llama el costo de posponer la conservación. Entre más nos tardemos en definir esas áreas prioritarias, yo estoy segura que mañana con la nueva cartografía que analicemos de cambio y uso de suelo, muchos sitios que hoy decimos que son prioritarios quizá ya los están talando a lo que aquí estamos platicando y ya no son viables y requerimos encontrar otras zonas de hábitat que nos permita mantener esas especies. Los grupos varían en su desempeño. Mucho se ha dicho que las aves son muy importantes como buen sustituto, porque son de las que más nos gustan, a mí entre esas personas. Son bonitas, fáciles de ver, se pueden tener muchos datos, pero en realidad el mejor indicador de esto, y no voy a entrar en estos detalles, fueron el grupo de los anfibios. Los anfibios nos permiten tener un buen indicador clave, ¿no? Y encontramos que las especies que nosotros sí seleccionamos en esta lista con talleres fueron bastante mejor sustitutos, nos ayudan a cubrir además al resto de las especies, representan muy bien a esos grupos, no coinciden, y entonces me van a decir, pues, ¿de qué tamaño, no? Entonces, es posible que estos datos no sean los mejores para decir dónde conservar las avispas, dónde conservar las mariposas y otros grupos que no están en la cuenta, pero nos dan una idea bastante amplia, ¿no? Nosotros recomendamos que entre más grupos se puedan meter, entre más información de la diversidad filogenética e indicadores a nivel ecosistémico podamos tener, mejor. Estos son los resultados del gas marino. Nada más voy a resaltar aquí que por primera vez se identificaron sitios de mar profundo, sitios que ya la CONAMP ahorita ya ha decretado, coinciden bastante bien con las áreas protegidas marinas y nos indican que habría que quizá ampliarlas. Necesitamos trabajar en llenar estos datos y a pesar de esfuerzos importantes es parte de la tarea que aún como CONABIO tenemos que hacer y además incorporar el componente de islas. Y lo quise traer a colación porque muchas veces cuando pensamos en México, así hacemos como que la línea y nada más vemos, pues como cuando vamos a la costa, ¿verdad? Vemos las siguientes millas náuticas. Y México tiene una cantidad de recursos aquí impresionantes y son un territorio muy valioso por las especies que contienen. Para la parte epicontinental lo hicimos debido pues a las grandes cuencas, grandes ecorregiones hidrográficas. Este es el mapa de la diversidad epicontinental. 15.8 de los sitios prioritarios coinciden apenas con áreas protegidas y realmente estos sitios de extrema prioridad que suman muy poquito nos logran representar mucho de la diversidad marina. Voy a ir rápidamente porque me quedan 7 minutos creo para los retos de implementación. El primer estudio que hicimos para evaluar la efectividad que la CONAMP mismo está empleando ahora, nos dijeron que como una cuarta parte de las áreas protegidas eran no efectivas. Estas, a pesar de que son efectivas, una mitad otra casi cuarta parte, 23%, es poco efectiva. Entonces, pues hay un reto más grande porque además muchas de ellas aún no estaban
el universo que analizamos no estaba funcionando a pesar del gran esfuerzo que se está haciendo de la forma en que quisiéramos. Sabemos que la CONAM tiene programas también fuera de áreas protegidas con las especies prioritarias, pero no podemos poner que todo se va a conservar con este único instrumento. Hay otros mecanismos que tenemos que evaluar. Las unidades de manejo para conservación de vida silvestre hoy mismo se están reevaluando su potencial para conservar los hábitats. Está también otros mecanismos como el pago de servicios ambientales, que decía el doctor Sarucán, pues sí es un reconocimiento, pero sigue siendo subsidiario. Tenemos que encontrar otras maneras de ampliarlo. Y un enfoque muy innovador que en la misma CONAMP está promoviendo son las áreas voluntarias para la conservación. Si yo sumo todas las prioridades que detectamos en los 3 ambientes, pues esto no nos lo va a comprar ningún gobierno, ¿verdad? Que la mitad del país es prioritario y se queda corto. Esto no nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces nos tenemos que enfocar a los de más alta prioridad que nos ayudan a albergar la mayor diversidad, con muy poquita área, muchísimos de los elementos que nosotros determinamos caen ahí, y esa suma es 1/3 del país, es bastante más alcanzable la tarea que tenemos. Si eso lo vemos contra las áreas protegidas, que ya cubren una parte de estos sitios, 5.77, estamos hablando que todavía tenemos algo que hacer en el 27% del territorio del país. ¿Cómo está? De acuerdo a la última cartografía de INEGI, de ese 27%, la mitad está en vegetación conservada, una parte en vegetación secundaria que quizá tenga potencial de restauración más rápido y otra parte importante en zonas muy transformadas. Y hay que pensar en hacer una restauración proactiva porque de otra manera no lo vamos a lograr. Estamos priorizando estas herramientas y en esto va a ser muy importante que para aterrizar esto tengamos ya en cuenta otros aspectos además de la conectividad y los riesgos de deforestación. Hay por ahí un índice ya desarrollado por el INE que estamos usando, ver los aspectos socioeconómicos y cómo va a afectar el cambio climático, porque tampoco podemos poner en la bolsa algo que aparentemente se va a perder en poco tiempo. Sabemos que entre los retos, y esto aunado a lo que decía yo de principio, está pues que cada vez vamos a requerir incrementar la producción de alimentos. Y muchas veces eso se pone como prioridad ante la conservación sin saber que estamos hablando del mismo sistema. Por eso es importante superar esta brecha de planeación en implementación. El doctor ya les hablaba un poco de lo que estamos tratando de hacer con estas evaluaciones y en la misma CONABIO, con tener datos más precisos sobre el monitoreo. A pesar de lo que dije de las aves, podríamos tener también datos muy importantes si empezamos a involucrar a la gente en esfuerzos por empezar a participar y documentar y hacer más efectiva esa información. En muchos países, gracias a estas redes de conocimiento, tienen ahora la evidencia para saber si hay especies que están migrando antes o después por el cambio climático, la sincronía, y es fundamental esta información. Pues creo que la única forma de que lo vamos a lograr es pues trabajando a través de acuerdos entre diferentes sectores, particularmente con el agrícola y el ganadero. Si no los logramos traer a la mesa, va a ser muy difícil ir remando contracorriente con otras instituciones del sector ambiental y pues involucrar a la sociedad en la percepción que tiene del uso de recursos. A manera de conclusión, sabemos que México necesita aumentar el área destinada a la conservación, pero que tenemos, así como país megadiverso, también tenemos que tener una diversidad de instrumentos de qué hacer mano, porque no todo va a poder ser decretado área protegida, y entre esos instrumentos están también esas reservas privadas, programas de manejo integral, pago de servicios ecosistémicos, reconversión productiva, restauración ecológica, UMAS, etcétera. Necesitamos, y lo sabemos y lo insistimos, alinear de manera más estratégica los programas de administración pública, incluir la participación activa de las comunidades rurales, indígenas y urbanas, porque creo que también aquí a veces creemos que la leche sale del refri, que el agua sale de la llave, pero somos usuarios de esos recursos. Es crucial identificar los factores de éxito y fracaso, porque usualmente somos un país con poca memoria y reinventamos el hilo negro cada vez, ¿no? Y
pues creemos que la participación de toda la sociedad, aunque se diga mucho y parezca, ay, es tarea de todos, pues es central, es muy importante. Pues como les decía, este es un esfuerzo de muchas personas. Yo les agradezco a todos los participantes y toda la información que les presentamos está disponible en el sitio de la Conavio. Muchas gracias.